A ver, Ahora. ahí sí. Bueno, Ahora sí. me silencio. Muy bien. Vale, voy a compartir. Ah, me tienes que habilitar la compartir pantalla. ¿Ya? Vale, gracias, Pedro. No, todavía no. Sí, vale. Pues bueno, un poco la charla va en esta idea que hablamos con Jesús, que era importante incorporar en el pensamiento de, bueno, el proyecto de toda escala, urbano y de residencia, pero también de todas las escalas, que es, por un lado, dos conceptos, una lo cotidiano y otro los cuidados, ¿no? Y la idea, que están aquí juntos, sí es que, bueno, cuestionarnos si realmente los cuidados pueden ser individuales, ya sea esta individualidad familiar, o tenemos que pensar en otras escalas de cuidados, y además los cuidados también son multiescalares, no solo se cuida los cuidados internos de una familia, de una vivienda, sino que tienen que, bueno, en realidad iremos viendo, ¿no? Que tienen que ver con otras escalas también del planeta, de la vida, de las vidas. Bien, cuando hablamos de vida cotidiana, hablamos de todas estas acciones que hacemos las personas para satisfacer nuestras necesidades fundamentales. Todas las personas tenemos las mismas necesidades fundamentales: la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. La vida cotidiana no se puede desvincular de un espacio compartido y de un tiempo finito. Por eso con las compañeras del colectivo Consís entendemos eso, que la vida cotidiana son unas actividades repartidas en un ideal de 4 esferas, y en esas 4 esferas deberían tener una igualdad de peso, o al menos una igualdad de oportunidad, y que cada uno y cada una de nosotros pudiéramos escoger cómo organizamos nuestra vida. Esto en realidad no es así. La esfera productiva es la que todo lo engloba y aplasta, y las 4 esferas serían la productiva, que sería aquella del trabajo a cambio de dinero, ¿no? Con el que nos permite subsistir, porque tenemos que pagar cosas. La reproductiva es la de los cuidados, es la de la vida cotidiana, la que nos permite estar vivos, ¿no? Sin esa no habría nada. Sin embargo, es una esfera bastante olvidada, invisibilizada, poco valorada. No es casual tampoco, la esfera productiva es la asignada de manera ah, cultural, social, al género femenino, que a su vez el género femenino, perdón, la productiva es asignada al género masculino, que a su vez es asignado al sexo varón, y la esfera reproductiva es asignada al género femenino, al sexo hembra. Eh, y aquí, bueno, están las desigualdades como unas desigualdades de partida solamente por nacer una cosa o la otra, ¿no? Y porque esa asignación de roles lo que hace es asignarnos espacios, capacidades, oportunidades, ¿no? Solamente por esa singularidad, por esa diferencia, que nos hace desiguales en la sociedad que estamos hoy. No debería ser así. Luego las otras esferas sería la política. Estas tres también es de las que habla Hannah Arendt, ¿no? Que es el trabajo, la labor y la política para ella, ¿no? Que en donde la esfera de lo político, de la comunidad, de lo social, de lo colectivo, es aquella que nos distingue, que nos hace seres humanos, de alguna manera, porque es esa capacidad de trabajar con y para los otros. Y la propia, que tampoco hay que olvidarla, ¿no? Necesitamos tiempo propio, el propio con los amigos y amigas, el tiempo propio de descanso, el tiempo propio de un ocio, el tiempo propio de estudio, tiempo para una o uno mismo. Y estas actividades no solo es una cuestión de distribución simbólica de las actividades, sino que esto también da lugar a cómo se distribuyen en el espacio y al tiempo que nos requiere cada una de estas actividades, y según cómo estén distribuidas en el espacio de las actividades, también el tiempo que nos requiere ir de una a otra, haciendo en muchos territorios imposible el poder tener una vida completa, si consideramos completa poder tener partes coherentes y adecuadas en cada una de estas esferas, ¿no? Entonces aquí en una tabla de usos del tiempo, igual lo podríamos buscar en esta, yo creo que Argentina ha hecho una de usos del tiempo hace poco, donde se ve claramente cómo hombres y mujeres, no por una capacidad intrínseca, sino por los roles de género, nos movemos diferente en la ciudad, hacemos un uso diferente del tiempo, y que en general va en detrimento de las mujeres en el uso del tiempo propio, en tener tiempo propio, en tener tiempo también para el trabajo productivo, porque el trabajo reproductivo o los cuidados lleva muchísimo tiempo que le resta a las otras tres esferas, ¿no?
Y el cuidado es la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Y esto es algo que en estos tiempos de pandemia, creo que de una manera u otra, todos y todas hemos reflexionado sobre qué es esto, ¿no? Cómo nos cuidamos, quién nos cuida, quién ha podido seguir teletrabajando y quién ha tenido que salir igual porque tenía que cuidar, ¿no? Ya sea cuidar la calle porque limpia la calle, cuidar porque nos lleva en el transporte público, cuidar porque está en los hospitales atendiendo a las personas enfermas, cuidar porque venden la comida en un súper o en un mercado. Hay ciertos trabajos, que no es casual que además sean los que menos valora nuestra sociedad, que son imprescindibles y que no han podido parar en la pandemia, no han podido teletrabajar, porque los cuidados no son, bueno, podría haber un cierto teletrabajo afectivo, pero en realidad los cuidados son presenciales y personales y con el cuerpo, ¿no? Y nos olvidamos, y además en sociedades que envejecen, el cuidado en la vejez se hace cada vez más grande, ¿no? Porque parece que lo olvidamos y parece que el de la infancia, la primera infancia, que es imprescindible, que los seres humanos somos muy dependientes, bueno, ya está con esa etapa del cuidado, pero la vejez volvemos a necesitar, en general, mucho más cuidado, ¿no? Y más en sociedades que la esperanza de vida cada vez es más grande, ¿no? Porque Argentina también tiene una esperanza de vida bastante alta, en Europa es muy alta y se supone, por ejemplo, en España, para el año 2030, en función de los que había en el año 2000, la población mayor de 80 años se duplicaría y para el 2050 otra vez, o sea que realmente ya estamos hablando de población muy mayor, donde seguramente algún achaque físico que te hace requerir o una ciudad especial, o unos cuidados, unas accesibilidades, o cuestión de oído, o sea, nuestro cuerpo resiente las edades por más que vivamos más tiempo, ¿no? Entonces, te decía también al principio, el cuidado no es solo el cuidado que tenemos en casa, sino esta idea del cuidado multiescalar. El cuidado es entre nosotros y nosotras, bueno, con uno mismo, entre iguales, entre pares, entre otras especies y con el propio planeta, ¿no? Digamos que habría esta multiescalaridad de los cuidados. Por otro lado, somos interdependientes. Aquí hay dos palabras que los utiliza mucho el ecofeminismo y que yo creo que son dos palabras, dos conceptos que nos pensarlos e intentar aplicarlos en nuestra vida diaria o en nuestra vida profesional nos puede hacer cambiar el punto de vista y seguramente así también los resultados de lo que hagamos. Uno es la interdependencia, que sabernos que somos dependientes. El ser humano, lejos del ideario neoliberal en que el Superman autónomo que todo lo puede, que no necesita a nadie, no existe ese ser humano, no puede existir, ¿no? Entonces, porque, insisto, todos hemos necesitado cuidados, necesitamos cada día, que sean materiales o afectivos. Entonces, ser conscientes de estas interdependencias y trabajar desde ese lugar podría cambiar algo de nuestra manera de estar en el mundo. Y la siguiente es la ecodependencia, es que no estamos solos en este mundo, dependemos de todo un sistema de seres vivos complejo, desde nuestra casa grande, la Tierra, hasta los otros seres con los que compartimos esta casa, ¿no? Y sin embargo, hemos montado una sociedad que se piensa de manera piramidal, donde el hombre está en la cúspide y todo lo que está en la Tierra, desde la mujer, compañera de especie, y, y todo lo otro que haya en la Tierra, está puesto allí para su extracción, para su utilización, etcétera, sin tener en cuenta las propias necesidades de esos diferentes elementos y por otro lado también la finitud de la Tierra, ¿no? Y que los cuidados no pueden ser, para mí no pueden ser aislados, tienen que ser compartidos, de hecho lo son, aunque no lo digamos muchas veces, ¿no? O no se reconozca como tales. Que si hablamos de las crianzas, también la crianza o los cuidados más extremos, ¿no? La crianza y los cuidados a gente mayor difícilmente los pueda realizar, se puedan realizar aislados o una persona sola. Al final siempre se recurre o existen redes que facilitan esas tareas de los cuidados. Por eso no podemos hablar de esta escala del habitar de un interior o un exterior, también es un binomio que tenemos que romper, ¿no? De lo doméstico a lo público, y una de las maneras de romper este binomio es generando, ¿no?, espacios entre el interior y el exterior, entre el público y el privado, con los espacios intermedios, entorno urbano, el entorno del colugar. Esta es de la tesis de Elisa Roca, una tesis presentada en la FADU hace un año o así, sobre esta idea para ella habla del colugar, cuáles son los lugares del compartir dentro de la vivienda, ¿no?
y diferentes grados de compartir, diferentes escalas también del compartir. Esta foto que vemos aquí igual os suena, es el edificio 111 de Flores Prats en Terrassa, ¿no? Donde específicamente el proyecto busca generar estos espacios de transición entre el afuera público y el adentro privado, ¿no? Entonces hace que el proyecto haya dos puertas desde la calle, toda la población de este edificio pasa por esta plaza central, a la manera de una plaza de pueblo, y desde aquí te diriges a tu escalera y a tu ascensor. Hay esa chance del espacio de encuentro, además del espacio de juego infantil. Y luego los balcones, que también vuelven a ser estos espacios más clásicos de transición o de fuelle entre el adentro privado y el afuera público, que además también ahora otra vez con la pandemia se ha hecho como imprescindible, que es súper necesario que las viviendas tengan, bueno, balcones, terrazas, espacios exteriores propios. No quiere decir tener una casa con jardín todo el mundo, sino tener un edificio colectivo que dé unas ciertas condiciones, ¿no? Entonces también Colectivo Punsis también los que esquematiza de otra manera, frente al espacio privado vivienda, espacio público ciudad. Hay una red cotidiana de barrio que empieza a ser un espacio de convivencia y de compartir, un entorno, el conjunto de donde está el edificio mismo y la unidad, ¿no? Y cómo cada esta escala va teniendo con la otra unos espacios de contacto. La casa es un espacio de trabajo, tanto productivo como reproductivo. Antes de la era moderna, la vivienda, una vivienda medieval, no tenía ninguna distinción entre los espacios de descansar, dormir, cuidar, trabajar, atender a un externo, ¿no? El espacio y quién trabajaba y qué tipos de trabajo, ¿no? Realmente esta división de lo público, lo privado, los trabajos más femeninos, más masculinos, realmente se acrecienta esta división a partir de la era moderna, empieza en el Renacimiento a perfilarse, pero con la revolución industrial se termina de perfilar y también se perfila en el territorio esta división de zonas de hombres y de mujeres o de género femenino y de género masculino. Pero la casa ha continuado siendo siempre espacio de trabajo también productivo, ¿no? Las casas las mujeres que por poder compaginar cuidar y la necesidad de tener unos ingresos económicos, pues trabajan desde las casas en las condiciones que sean, ¿no? Las máquinas de coser en una habitación, recibir costuras, y también estos cuidados reproductivos, cómo las edades son diferentes, deberían poder ser diferentes los espacios en que desarrollamos nuestras vidas, porque requerimos diferentes cosas, ¿no? Diferentes necesidades que tendrán un niño o una niña, o ¿no? la edad infantil, o en la adolescencia, ¿no? El significado de la intimidad en un caso y otro, las dependencias en un caso y otro. Por lo tanto, también ese desafío de los cuidados no son siempre iguales en todas las edades y en todos los momentos de las unidades de convivencia, ¿no? No hablemos solo de familias porque puede haber otras unidades de convivencia. ¿Qué son las tareas de la esfera reproductiva? Algunas se hacen dentro, otras fuera de la casa. Este es un esquema de Roser Casanova de entender cómo funcionaban las colonias industriales y las viviendas de las colonias industriales, cómo era el trabajo reproductivo en las colonias industriales de finales del 19 principios del 20 aquí en Cataluña. Entonces, digamos, hay una serie de áreas, la del vestido, la nutrición, la de la vivienda y la del cuidado como salud, y cada una de estas tiene una serie de elementos, una serie de espacios y una serie de tareas, ¿no? Entonces, desde los lavaderos, los baños, ¿no? de higiene, a las escuelas, qué espacios pueden ser más colectivos y qué espacios más privados y cómo se relacionan en la organización de este caso de un pueblo, barrio determinado. Bueno, cómo el espacio del trabajo cotidiano, que es la cocina, que sigue siendo el espacio que más tareas, más horas y más tiempo requiere en una vivienda, en una vida cotidiana, pues bueno, puede ser el centro del hogar. La pandemia también nos ha puesto sobre lo que también comentábamos antes, la posibilidad de teletrabajar, pero teletrabajar y cuidar es casi un imposible, ¿no? O sea, bueno, estas imágenes nos hablan desde estar no teniendo niños encima o tener niños que lloran y pretender trabajar, o al tener que compartir el espacio de trabajo con alguien que está teniendo su tiempo de ocio, ¿no? No todas las casas ni todas las personas tienen la posibilidad de tener un sitio donde aislarse en buenas condiciones para poder teletrabajar, ¿no? Por tanto,
también cuando hablamos del teletrabajo como una solución, es una solución para un sector restringido de la población en términos de clase y socioeconómicos, pero también en términos de roles de género. Ah, Ok. no se dio cuenta que tiene el micro puesto. Jordán, tienes el micro puesto, por si acaso. Bien, este es un esquema que salió en el Washington Post en agosto del 20, donde explica, ¿no?, cómo se hace para cuidar y ser padre y madre, ¿no?, cómo cuidar y trabajar, ¿no?, y que es prácticamente imposible. Las interrupciones que generan en una media jornada laboral, el tener que estar a la vez que trabajando en el mundo productivo, teletrabajando, cuidando de niños menores, ¿no? Se hace difícil. Y esto lo que comentaba antes, la necesaria transformación de esta idea, ¿no?, del hombre en el centro o del hombre en la cúspide, ¿no?, por unas lógicas más o ecológica o más en red, más en horizontal, y esta idea del hombre que todo lo puede, que el hombre que solo, no solo que todo lo puede, sino otro concepto que nuestra sociedad tiene muy como embebida, que es la competencia, y que solo nos movemos por competir, por ganar algo, ¿no? Y entonces aquí Catherine Marsal, reflexionando sobre la propuesta política económica de Adam Smith, ¿no?, donde es él quien dice esta idea que el hombre se mueve solo por competición, pues se olvidó, digamos, qué pasa con las mujeres en la economía, ¿no? Y dónde están las mujeres en casi todos los discursos de política económica. Y él, bueno, él es el que establece o que conceptualiza esta idea del hombre que se mueve por competencia y no se da cuenta, por eso el título del libro, de decir, bueno, yo como he comido durante toda mi vida, he comido porque alguien me ha puesto un plato en la mesa que no competía ni buscaba ninguna ganancia a cambio, ¿no? Más allá de la ganancia que pueden resultar de los afectos, pero son un tipo de ganancias en las que él no entraba, ¿no? Y además es posible este mercado, o es posible este ser central y este ser en la cúspide, ¿no?, como arriba de todas las otras especies, que a su vez hace posible el mercado tal como lo tenemos hoy conceptualizado, porque se basa o se apoyan en una naturaleza y en unos cuidados que no se ven. Pero como el mercado digamos, crezca más de la cuenta, el iceberg no se sostiene, ¿no? Digamos que este símil, esta metáfora con el iceberg, creo que es bastante claro de lo que en el momento que estamos, ¿no? Estamos en el momento de poder seguir flotando o que nos hundamos, ¿no? Y los trabajos reproductivos, cooperativos y compartidos han existido de manera... Sí, es más o menos total, me lo quedo en el termo. Felicitas el micro. Perdón, no me di cuenta. Supongo. Bien, por suerte él dice quién es el que habla. Me estaban ofreciendo un café, disculpa. Tranquila. Bien, bueno, trabajos cooperativos y compartidos, si bien aquí vamos a hablar de cuando es profeso y se conceptualiza, pero en realidad lo que decía antes, si cada una de nosotros piensa en su propia infancia, o quien tenga hijos e hijas, cómo cría, vemos como en realidad hay esa red, son compartidos aunque no se digan, ¿no? También en esta construcción de este ser autónomo, también se ha construido esta idea de la familia autónoma separada del resto, porque si no hay problemas, etcétera, etcétera. Bueno, la vida, entre comillas, son problemas, ¿no? El vivir con otros, que sea con una sola persona más, genera problemas porque no haces lo que se te antoja, que esos son los problemas, ¿no? Hay que dialogar, puede haber alguna crisis, pero bueno, que eso no son los mayores problemas, ¿no? Entonces, Melusina Firepils en el siglo XIX, en 1868, propone la idea de casa sin cocina, ¿no? Ella estamos en un momento en que la revolución industrial ya ha impactado totalmente en el sistema social, en la manera de vivir, en esta separación entre lo reproductivo y lo productivo, entre el trabajo en una fábrica y la casa. Las casas ya son unas casas no productivas. Hasta la revolución industrial, la unidad residencial es una unidad, en general, es una unidad productiva. Esto se separa, ¿no? En un lado se produce y en otro lado se vive, y esto genera problemas en donde todos los trabajos que se hacían de manera de reproducción, que los hacía el mismo grupo, ¿no?, como veíamos en la imagen esa medieval, las pasa a ser una única persona, que es la mujer.
con todos además unos condicionantes de los conocimientos científicos del siglo XIX que obligan a la mujer a tener que saber de muchas cosas, de salud, de higiene, de nutrición, etcétera, en una casa que no tiene además las condiciones, no hay máquinas, las máquinas no han entrado en la vivienda. Acho Amán, profesora de Madrid, tiene un libro que creo que también está editado en Nabucco, que se llama La casa, y ella, es su tesis doctoral, y un poco es esa una de las ideas que transmite en el libro, es que la industria no se preocupó demasiado en mejorar las condiciones de la vivienda porque no lo necesitaba, porque había una máquina humana que hacía las cosas de manera barata y sin quejarse, y para qué solucionarle, para qué sacarle trabajo, ¿no? Porque eso también significaría que tenga más tiempo para poder reclamar sus derechos como ciudadana, ¿no? Entonces, ella propone, bueno, ya que de la casa ha salido la educación, de la casa ha salido la medicina, ¿no? Antes se nacía y se moría en las casas y todo en el medio pasaba en las casas. ¿Por qué salió? Salió un poco, en parte porque por una cuestión de control social, de controlar, ¿no? Quién nacía, etcétera, de controlar la educación por parte de los estamentos religiosos o estatales. Pero la cocina no salió, cuando en realidad ella argumenta que la cocina, la lavandería, o sea, todas las tareas de mantenimiento del hogar necesitan de conocimientos específicos y de maquinarias específicas. ¿Y por qué no sacarlas del hogar? ¿No? Porque ya existen las máquinas panificadoras, lavanderías que se usaban en hoteles o en hospitales en este momento, pero no existen del tamaño de una vivienda. Entonces ella propone sacar, ¿no? Todo este equipamiento de fabricación del hogar, sacarlo a un espacio colectivo, que cada X casas hubiera uno de estos elementos, y este trabajo lo podían realizar las propias mujeres en un sistema cooperativo de ayuda mutua, podemos decir, o podía ser un trabajo externalizado como los otros que he comentado, y pagarle a personas, hombres o mujeres, que hagan estos trabajos. Y bueno, y ella confiaba un poco en el modelo cooperativo y explica cómo se hace, qué es y qué no es el modelo cooperativo de mantenimiento del hogar en este librito que publicó. Entonces, en este edificio que ella propone, que es interesante ver que tiene también, o sea, los espacios de trabajo, ¿no? Para el mantenimiento físico de la casa, también como para poder vender o poder conseguir dinero a cambio de eso, o pensando que puede haber personas que trabajen externas a esto, pero también lo que es interesante es como esta planta 3, este espacio que en planta baja arriba, no sé de dónde está, tampoco esto es un esquema, en donde además de trabajar se proponen esos espacios para las otras esferas, ¿no? Para una esfera más social, una esfera de formación personal, ya sea el gimnasio o espacios de lectura, y también comida para poder, digamos, hacer amistades, hacer relaciones. Bueno, y también otra cosa que ya habían comenzado a proponer algunas mujeres en esa época también es, ante la necesidad de reducir los espacios por su mantenimiento, pues pensar en paredes móviles que permitan un uso más diversificado de los espacios. Esta idea de la casa sin cocina o de las casas de una cocina, como se tradujo en Europa, tuvo bastante buena fortuna. Cruza también el Atlántico, de hecho en Estados Unidos se hacen, pero se hacen más dedicados a hombres jóvenes que se mudan a estudiar a ciudades y no tengan que hacer estas tareas. Las mujeres lo tienen más difícil hacer eso por la prestigio, y para las familias en Estados Unidos tarda un poco más en aparecer el modelo realmente. Lo intenta ella en hacer una cooperativa, o sea, de cuidados del hogar, entre familias de profesores de Harvard, con las mujeres de estos profesores, pero bueno, no resulta porque a los profesores no les parece adecuado que sus esposas trabajen para otros señores. Entonces no sale la cooperativa. Y en Europa se hace en Copenhague la primera experiencia de estas casas con una cocina, que obedece ya no tanto a una cuestión de emancipación de las mujeres, sino a una clase media que no tiene los suficientes recursos, que también seguramente estaría, pero el discurso es más economicista, ¿no? También estaría la emancipación y el tiempo de las mujeres, pero es más economicista el discurso, donde más pragmático, es
familias o grupos de convivencia de clase media no pueden pagar cada una una trabajadora para su casa, ¿no? Cuando ya se legalizan estos trabajos y tienen que pagarles un sueldo y hay derechos laborales, etcétera, etcétera, pues no pueden cada uno o cada unidad pagar a una. Pero si se juntan todos y tienen unos servicios compartidos, unas máquinas compartidas, unas mujeres que trabajan allí para todo el edificio, que en realidad sería como en Estados Unidos también se les llamaban los apart-hotel, ¿no? Que también el nombre siguió conociéndose como tal, pero eran residencias, no era una cosa provisional, si eran residencias con un servicio de mantenimiento. Pero también, un poco para ver cómo no era una idea alocada de unos grupos, el propio Ebenezer Howard, cuando escribe en la ciudad de Jardín del Mañana, que es la teoría que da lugar a la ciudad de Jardín, el suburbio Jardín, y después, bueno, degenera en los suburbios a partir especialmente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego degenera aún más en los barrios cerrados. Él, en su propuesta sabéis, ¿no? De la ciudad jardín, es decir, bueno, la ciudad jardín tiene que ser que reúna, habla de los tres imanes, lo mejor del campo y lo mejor de la ciudad, ¿no? Y tiene que ser esta forma de ciudad jardín. Pero aquí también habla que tiene que haber diferentes tipos de vivienda con diferentes tamaños para diferentes tipos de familias, tanto de tamaño como económicamente, y que también tiene que haber un tipo de casas que tengan jardines comunes y unas cocinas cooperativas, ¿no? Depende en qué circunstancia, en qué momento de la vida, esto podría ser una buena solución. Y aparece en esta tipología de vivienda en la ciudad de Jardín, esta es la de Letchworth, pero también hay un Welwyn, en Hampstead, en varias construyen, cuando en alguna planta veáis esta tipología, significa que esto era una vivienda, vivienda sin cocina, no eran pequeños apartamentos, no tan pequeños, un salón, 2 o 3 habitaciones, y en este espacio central la cocina colectiva, ¿no? Y este formato de claustro que tenía. Bueno, en Berlín, en 1908, se traduce, se hace también la casa de una cocina, se revisa como el camino a una nueva cultura del hogar. Y, por ejemplo, si miramos o recuperamos el proyecto de la Karl-Marx-Hof, además de ser en Viena, vivienda mínima, pero claro, en general no se explican un par de cosas que hacen que este tipo de viviendas puedan funcionar. No son los 42, 60 metros cuadrados los que hacen que funcionen, no, funciona todo el servicio, el soporte colectivo, cooperativo, compartido que tienen estos conjuntos, ¿no? Aquí hay 1.400 viviendas, hay guarderías, hay oficinas, hay lavaderos, hay servicio médico, espacios comunes y cocina, comedor comunitario. Y transporte público, que es esto que está aquí, porque en ese momento estaba alejado, estaba como separado, no estaba en continuidad con el centro de Viena, pero desde ese entonces, y hoy sigue siendo así, en Viena para hacer viviendas sociales en cantidad, o sea, esto es seguro, pero si haces 200 y 400 también es lo mismo, tiene que sí haber transporte público, si no, no se pueden hacer. Entonces aquí tenemos la guardería y la lavandería, creo que esta es la más grande, la guardería y la pequeña lavandería, y de este otro lado hay otro, en el otro patio. Aquí es toda la zona donde había el comedor colectivo y la cocina colectiva, y en esta franja y en esta otra franja también había espacios para el trabajo, como decía, servicios médicos o comercios, o sea, dotar de espacios de producción en el entorno y de apoyo a lo cotidiano en el entorno proximísimo de la casa, ¿no? Por eso pueden funcionar o servir unas viviendas pequeñas, ¿no? Pretendemos que con esas viviendas pequeñas se haga todo, pues no funciona. También en Viena, en el 22, cuando Adolf Loos era secretario de Vivienda y Margaret Schütte-Lihotzky trabajaba con él, y hacían los programas, los de los diferentes edificios, uno de ellos es el Heimhof, que son unas 240 viviendas, 46 apartamentos, sin cocina, porque la idea era que fueran para personas, hombres, mujeres, familias, a donde los adultos trabajaran en una fábrica, y por tanto no tenían por qué ninguno de ellos dedicarle otra jornada laboral a la alimentación. Antes tenían un jardín de infantes, calefacción centralizada, ascensor, comedor moderno, centro de recogida, lavandería y basuras, y el espacio de comer también lo utilizaban para actividades políticas, científicas, de entretenimiento, ¿no? Bueno, cuando en el 38 llegan los nazis al poder, pues disuelven esta idea y colocan en cada apartamento una cocina, ¿no? Con lo cual, lo que demuestra
claramente el poder transformador que tendría en esta situación. De hecho, bueno, también en la Unión Soviética, que había comenzado unas propuestas de casas comunas, también fueron eliminadas políticamente, no tanto por un fracaso, porque evidentemente no es una solución para todo el mundo. Debería ser una opción que tuviéramos quienes nos interesaba vivir así, pero a día de hoy no es así, es difícil poder tener esto, y de hecho, aunque existan, ahora veremos algún conjunto hecho con criterios de este tipo, en la mayoría de los países por normativa, si es una vivienda que se califica como vivienda, tiene que tener cocina. Entonces, aunque tengas una cocina colectiva, sí o sí tienes que tener una cocina individual. Entonces, la idea es pasar de tenerlo todo en tu propiedad a tener esos espacios comunitarios, espacios de soporte de lo cotidiano, lavanderías, espacios de fiestas, gimnasios, saunas, sitios de postura, habitaciones de invitados, huertos. Este es un esquema que usan en Suecia, que es divertido, ¿no? Cómo mostrar el edificio solo a partir de la circulación en la que se apoyan todos los espacios de encuentro del conjunto. Y también en Suecia, en el año 32, Alva Myrdal y Evgen Markelius. Alva Myrdal es una política defensora de los derechos de las mujeres, luego fue Premio Nobel de la Paz, y Evgen Markelius el arquitecto. Juntos hacen esta propuesta de este edificio en altura, donde que lo explican en un club de mujeres profesionales, proponiéndoles que para realmente tener una vida más equilibrada y mejor, pues sería bueno que vivieran en este tipo de edificios, donde hubiera una cocina central con comedor en la planta baja y pequeños montacargas que llevarían la comida hasta cada apartamento, un jardín de infancia llevado por profesionales en algún lugar del edificio y espacios para juego y tomar el sol en la azotea. Finalmente construyen un edificio con estas características unos años después, que es está el nombre de la calle, y esta es la planta baja, a donde hay toda una zona de apoyo, de trabajo, de producir, ¿no? Lavandería, cocinas y un sitio para comer que también se puede entrar desde fuera. Este es el acceso desde fuera al edificio, a la escalera que va a los apartamentos, o por aquí una puerta que entras a esta parte de trabajo. Y la parte para niños y niñas, que no es una guardería en este caso, no es un jardín de infancia, sino es un espacio de cuidados fuera del horario de escuela, ¿no? Que también me parece importante que si ya los adultos por ahí tenemos que estar demasiadas horas fuera de las casas, que también eso recaiga en que niños y niñas se tengan que estar en la escuela 8, 9 o 10 horas, no me parece lo adecuado. Entonces, con esto solucionaban eso. O sea, los padres trabajaban las horas que tenían que trabajar, pero los niños y niñas después 3, 4 horas eran recogidos y venían aquí a un espacio de juego, no arreglado como si fuera una casa, espacios para dormir aquí, sus baños, bueno, una especie de casa común, una casa común. Luego, cada piso va teniendo diferentes tipologías de vivienda, en este caso de 2 dormitorios, de un solo ambiente, de un dormitorio. Explica, bueno, esta es una publicación que explica, que ahora la veremos más, que es una publicación para presentar el proyecto en sociedad, digamos, bueno, el sistema de ascensor, llamadas, ¿no? La máxima tecnología, comunicarse por teléfono interno, la comida que sube y que la recoges en tu casa, bueno, el tipo de espacios que te proponen y en el espacio para niños y niñas en la planta baja que mostraba. Entonces, otra cosa que también a veces creo que hemos perdido, que es cómo nos comunicamos con la sociedad, que es muy importante. Y cuando hacen este edificio, durante 2 semanas está abierto como muestra y hacen este pequeño folleto en donde se explica qué familias, qué grupos podían vivir, podían ser variados, en este caso esta mamá con esta hija, cuánto, no me acuerdo, ¿no? Si esto era el sueldo que tiene esta persona, cuánto le costaba el alquiler y cuánto costaba los servicios de vivir aquí. Y aquí cuánto costaría todo amueblar el piso, ¿no? Y al final del folletito dice que el paraíso de los niños se puede encontrar en la casa colectiva. El folleto también explica otros tipos de familias, ¿no? O sea, 4 personas, esta pareja en este más pequeño, una mujer sola, un hombre solo, o sea, cómo pueden diferentes unidades convivir en este lugar, ¿no? Y como ya había pasado en el siglo XIX en Estados Unidos, que aparecen las críticas, los miedos, ¿no? Que este tipo de propuestas de vivienda lo que harán es disolver la familia, etcétera,
Pues todo lo contrario, ¿no? Aquí, bueno, aquí también aparece, ¿no? En el Journal Barometer, ahí está cohousing, a donde deja a los niños como si fueran unas larvas en unos sitios colectivos. Esta propuesta lo que hará es disolver las familias, ¿no? Bueno, no sé si será por esto o no, pero Suecia a día de hoy está a la cabeza de natalidad en Europa, a diferencia de aquellos países como los del sur, católicos, en donde los cuidados han caído siempre sobre las mujeres de la familia sin ninguna remuneración, pues estamos a la cola, España está a la cola del crecimiento demográfico por natalidad en Europa, ¿no? O sea que, bueno, por ahí merecería una reflexión, ¿no? Cómo los estados apoyan de diversas maneras, no solo con este tipo de propuestas de vivienda, sino con servicios, con ayudas económicas, etcétera, la realización personal de las mujeres y la realización familiar de las mujeres. Y también la escala de barrio, cómo el barrio nos permite realizar, ¿no? La proximidad es un valor imprescindible para poder transitar entre las diferentes esferas. Este es un centro de barrio en Barcelona, donde alrededor de esta plaza, y en un solo edificio, pero que está como por partes, hay desde una casa residencia para gente mayor, con un centro de día para gente mayor, aquí hay una residencia de estudiantes, un mercado, un supermercado, una biblioteca, un centro vecinal, una escuela primaria, una guardería 0 a 3 años. Realmente aquí hay actividades para todas las personas, una biblioteca también, para todas las personas y para todos los horarios y para todas las necesidades. El colectivo Punsis en este trabajo, Espacios para la Vida Cotidiana, lo que hace es evaluar el barrio en relación a cómo da o no soporte a estas necesidades de lo cotidiano, ¿no? Estos cuidados. Cómo hacer posible en el barrio, cómo el barrio hace posible que nos movamos, como decía, entre las 4 esferas, ¿no? La propia, reproductiva, productiva y la política. Entonces evalúan en particular aquí como 3 estructuras. Una es las redes cotidianas, y que es la calle, ¿no? Que te permite conectar los diferentes espacios, los espacios de relación, los espacios públicos y los equipamientos cotidianos, ¿no? También qué equipamientos tenemos. Los equipamientos, la lista de equipamientos también dependerá del momento, lo que cada sociedad haya alcanzado para saber cuáles son los equipamientos adecuados, ¿no? Pero los que tengamos, si están bien relacionados con el espacio público, si son accesibles, si tienen un horario que tiene en cuenta los diferentes horarios de las personas, etc. Con esta idea de red de vidas, de red cotidiana, también esto es un trabajo de final de grado, proyecto de final de grado de 4 arquitectas que forman el equipo Equalsari, con este nombre que está aquí abajo, que también son unas arquitectas que trabajan con feministas, que trabajan con perspectiva de género en la ciudad, y su trabajo final de grado fue en un barrio en Delhi que se llama Okla, un barrio musulmán, que son los más pobres, entender cómo era el funcionamiento cotidiano en este barrio, entender la red cotidiana a partir de estos espacios. Se trabajó con las mujeres de estos barrios, ¿no? Estos puntitos de colores verdes o naranjas son o equipamientos, espacios públicos, sitios donde las mujeres por una u otra razón tienen que ir diariamente. Entonces buscaban cómo priorizar las calles o una red de calles que permitiera poner en relación todos estos elementos. Si hubiéramos mirado solo el plano, en la foto aérea, por ahí este eje es el que se hubiera dado en priorizar, pero este eje no obedece a lo cotidiano, es un eje más de escala metropolitana. Entonces por eso es tan importante trabajar con la gente del lugar, especialmente con las mujeres, para saber cuáles son sus puntos cotidianos para hacer una propuesta de una mejora, en este caso de mejora de calles, hacerla segura. Y luego apoyaban esta red con una serie de equipamientos, que fue también otro trabajo hecho previamente, que hicimos en la India con una ONG, que salió la idea de hacer estos Women Resource Centers o Resource Zone, que decían, bueno, marcar zonas que fueran específicas para proyectos que apoyaran a las mujeres atendiendo a las desigualdades que sufrían, ¿no? En este barrio había espacios de formación para mujeres, ¿no? Pero luego estas mujeres no podían conseguir trabajo porque de aquí era difícil salir a otro barrio, porque no les daba el tiempo de salir y volver para cuidar a sus hijos, a tener su propio, poner algo, emprender algo. Bueno, la cuestión económica no está fácil, no tienen acceso a recursos económicos, entonces la idea era
que estos centros de recursos para mujeres sean espacios que conjugan, ¿no?, las 4 esferas. Se hace para ellas, formándolas, para las personas que cuidan la reproducción, que tuviera espacios de cuidado, etcétera, para la producción, que pudieran también tener un apoyo para empezar un trabajo, y para lo político comunitario, en tanto que también es un espacio de formación y de empoderamiento a partir del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este de aquí tenía una zona de salud y una zona de cocinas y una zona para otro colectivo, como son los rickshawers. Bueno, cada uno de estos equipamientos, en función de la necesidad del barrio, se hacía, ¿no? Esta era la regeneración de un mercado y la construcción en otro vacío que había del otro lado de la calle, unas viviendas como para mujeres que están de paso, ¿no?, mujeres migrantes que tienen muchas dificultades y mucha inseguridad, viven mucha inseguridad cuando pasan por las grandes ciudades, bueno, en general cuando están de paso por los sitios. Entonces la idea era que pudiera ser una casa albergue a la vez que un centro de salud, ¿no?, que también era otro de los problemas que se veía que había, que las mujeres no iban por ellas mismas al centro de salud, ¿no? Por ahí llevaban a las personas dependientes, pero al final para ellas nunca se hacían tiempo. Entonces, para ver 3 proyectos de cohousing o de vivienda, no todas son cohousing, pero viviendas que ponen el cuidado y el compartir estos cuidados en el centro, 2 en Viena y 1 en Barcelona, brevemente. El caso de la Frauenwerkstatt 3. La Frauenwerkstatt es una política de viviendas en Viena, una parte de la política de vivienda que realiza unos conjuntos poniendo el foco en viviendas para mujeres, ¿no?, poniendo el foco en las necesidades específicas derivadas del rol de género. Y en este caso se trabajó con una asociación en concreta, Rosa. Los otros, el proyecto 1 y 2, fueron más del tipo más clásico, ¿no?, de proyectos de vivienda sin saber quién iba a vivir allí. Pero en este caso sí, hay una asociación, la mitad de las viviendas, 20 de las 44, son para mujeres de esta asociación, entonces trabajo con ellas directamente. Sagar Fabric es un conjunto, un edificio de viviendas hecho desde abajo, donde el propio colectivo se forma, busca un lugar que sale de la necesidad de ellos y de ellas mismas de vivir juntos de una manera diferente, y hasta que encontraron un lugar en que esto pudiera ser posible, contrataron a los arquitectos, el trabajo, ¿no?, cómo se generó y cómo tenían que trabajar los arquitectos con ellos y con ellas. Y La Borda, que es un caso de cooperativa, vivienda en cooperativa de cesión de uso en Barcelona, donde también es una propuesta que viene de abajo arriba, se junta la colectividad primero, el conjunto, el grupo primero empieza a pensar cómo le gustaría vivir, hasta que finalmente logran que el ayuntamiento reconozca como una de las patas de la política pública el sistema de cooperativo en cesión de uso, y se le ceda este suelo para construir el edificio. Dos estudiosos de esta historia del cohousing, y cómo el cohousing o la vivienda colectiva es una herramienta de emancipación para las mujeres, son Dirk Urban Besbro y Lisa Aureli, que tienen varios textos, tanto juntos como separados, sobre el cohousing. Cuando escriben juntos tienen este foco más en la igualdad de género. Y hay un esquema que está en este artículo del 2012, donde dicen que si no hay participación política femenina, no habrá mujeres que reglen o que que tengan poder sobre las políticas públicas de vivienda. Entonces no habrá vivienda colectiva, y entonces no habrá otra vez mujeres en la política, porque no tendrán la libertad temporal, no tendrán tiempo para poderse dedicar a ello. Entonces es un círculo negativo. Entonces vemos aquí parte del grupo de las Frauenwerkstatt 3, ¿no?, en donde, como decía, ha habido una participación activa de la Asociación Rosa. El proyecto está basado en concreto en sus necesidades, principalmente mujeres, algunas con hijos, no todas. La idea de vivir en cooperación y comunidad, y, como decía, 20 viviendas para la asociación. Entonces es un edificio relativamente pequeño, ¿no?, donde tienen en común lavandería, sauna. Sauna a veces se entendía también como un espacio a veces tiene sauna, a veces no, pero como en el caso de La Borda también lo tenían pensado hacer, un espacio de salud ligado al agua, porque en las casas, en cada apartamento, hay duchas, no hay bañeras o sitios así como más amplios de baño y relax, y entonces tener uno de esos común.
huertos, bibliotecas, salas de encuentro, espacios de almacenaje en el sótano, talleres de reparación, espacios de juegos infantiles, los propios corredores, ¿no? Y aquí vemos este esquema de una tesina de Renata Corradini, una arquitecta de Brasil, de Sao Paulo, ¿no? Donde analiza primero cómo los espacios no tienen jerarquía, donde hay una relación que fluye de todas las partes comunes y la cocina integrada al espacio común, los pasillos más anchos de lo imprescindible para también permitir que sean espacios de juegos, o también sucedió en el primer Frauenwerkstatt, en el 1, luego detalles como estos, ¿no? De espacios de encuentro en las propias ventanas, generando estas posibilidades de sentarse en estas ventanas de pasillo, el espacio, bueno, los huertos en el espacio exterior, en este caso tienen jardín, tienen patio colectivo. Luego el Farfabrik, que es una experiencia muy interesante, igual si la conocéis, hecho por los arquitectos BKK, que es el Boulevard Baukunst Collective, que también es interesante ver cómo se tienen que ajustar las partes para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? No es lo mismo tener un cliente que es una única persona a tener, no sé cuánto, no me acuerdo cuántas unidades son en pero fácilmente se pueden llegar a hacer 100. Bueno, cómo hablamos con todos, cómo arreglamos las relaciones, cómo arreglamos el orden de la toma de decisiones, cómo arreglamos cuánto dedico a cada unidad familiar por separado y qué está dentro de un presupuesto inicial y qué sale fuera de ese presupuesto. Y en este conjunto todos los espacios están decididos en función de que haya alguien del grupo que se hiciera cargo, como puede ser aquí en las cubiertas verdes y los huertos, ¿no? Había parte de la población que se haría cargo de esto, ¿no? No, esto no se puede hacer, pero bueno. El centro de Viena está céntrico, este conjunto. Es una antigua fábrica, pero de lo que queda solo esta parte central y sobre todo el sótano, una antigua fábrica de ataúdes. Tiene entrada por 2 calles, tienen zonas muy públicas en uno de los accesos, donde hay un comedor colectivo y cocina colectiva que tanto sirve para ellos como puede servir para que venga gente de fuera a comer, como un restaurante cualquiera, como un bar. ¿No? Al final, esta idea de una casa sin cocina, ¿cuántas veces aquellas personas que trabajan, que por ahí no tienen gente dependiente, que trabajan muchas horas fuera de casa, que son 1 o 2 personas que conviven, cuántas veces a la semana no comen fuera? Eso al final es como una casa sin cocina, porque no da el tiempo, porque no sale rentable, porque el trabajo que lleva no compensa, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos de esa situación. Una zona de sala de ensayos y conciertos, luego hay debajo de este espacio de aguas, está toda la zona también de sauna y estos equipamientos que suelen tener todos estos conjuntos. Este edificio en particular también cuenta con 3 pisos pequeños para refugiados, así establecidos, o sea, refugiados políticos podían venir a solicitar asilo aquí y tenían ese espacio previsto. Tienen también espacios satélites para que sean utilizados por alguno de los grupos si necesitan un espacio extra, etc. Y vemos como hay como una estructura muy regular del edificio, pero como de golpe aquí hay unos dúplex, pero aquí son de estos, ¿no? De estos módulos, son 1, 2, 3, 4 módulos en una sola unidad. Bueno, puede haber unidades extensas que comparten, entonces, bueno, cómo se organizan estos espacios interiores en función de las diferentes necesidades del grupo. La cubierta verde, huerto que comentaba, porque había personas que así lo querían, las pasarelas de acceso a las viviendas amplias, como también espacio de juego, espacio de dejar cosas, espacio de salir a tomar algo, a comer, y se genera esta relación interior-exterior que permite también unas relaciones sociales y tiene unos ciertos códigos según si la cortina está puesta de una manera o si tú no estás mirando hacia afuera, no te interesa mucho que te interrumpan, bueno, unas ciertas reglas de convivencia que también todos estos grupos que viven en estas viviendas que hay mucho de colectivo tienen que establecer previamente, ¿no? Aquí vemos esta vivienda que decía que ocupa varios módulos, en realidad no solo los 4 que hoy dije, sino también en las puntas de otros 2,
diferentes modulaciones de vivienda en función de las necesidades y que pueden sumarse unos a otros. Espacios colectivos que tienen, ¿no?, espacios de juego infantil, espacios de pelota, cómo las pasarelas son apropiadas, la azotea nuevamente, el espacio de encuentro como en el -1, ¿no?, con la piscina, guardados de bicicletas, fundamental, un sitio para niños pequeños. Y el caso de Cohousing La Borda, donde son los arquitectos, la COL, que es una cooperativa de arquitectos y arquitectas, que algunos también eran parte de los futuros usuarios, ¿no? De hecho, los que llevaron este proyecto son Paul y Cristina, que son habitantes también, o sea que tenían el doble rol, y aquí también habitan un par más. Este también vive aquí. Y bueno, estas eran las reuniones iniciales para decidir sobre, bueno, qué se imaginan, cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a organizar. Además de las asambleas generales, había asambleas como temáticas, ¿no? La asamblea de arquitectura, la asamblea económica, la de convivencia, la de actividades, bueno, y cada una de estas iba informando, iba trayendo como resoluciones que debían informar al proyecto arquitectónico. ¿Y cómo se decide en la arquitectura en un grupo que no sabe, que no es arquitecto o arquitecta? Pues los arquitectos tienen que hacer un esfuerzo, grupo de arquitectos por ahí extra, que es explicar en función de la normativa, del volumen edificado, la edificabilidad, qué posibilidades, con el tamaño que tienen que tener un patio, etcétera, según las normas, qué volúmenes serían posibles en este solar, en esta parcela, que tienen ellos para edificar, ¿no? Y entonces poniendo la relación con, aquí había unas condicionantes que es hacia esta, si vemos el primer dibujo, la primera sección, hacia este lado hay la fachada sur, que es la buena, que da un parque, y un futuro parque, ahora es un descampado. La fachada norte, que además de ser la norte, que no le da nunca el sol, hay una calle que pasan autobuses y bastantes coches, es una avenida pero solo de 2 carriles, bueno, es una calle como histórica. Entonces aquí tenía como doble problema, ruido y orientación. Entonces, bueno, todo eso se explica y se muestran las diferentes posibilidades, ¿no? Y es por el patio que este cuerpo puede tener sol de sur, especialmente en invierno, que va tan horizontal, ¿no? Entonces, bueno, se explican las condiciones, se ponen qué ventajas o desventajas ellos y ellas ven que puede tener cada una de las conformaciones, pero después son discutidas y por ahí hay gente que encuentra otras ventajas o desventajas que no han sido vistas, ¿no? Entonces, después de esta información, pues entre todos se decide cuál es la manera que más conviene. Este proyecto también tiene que ver con una reivindicación más amplia, que es de la recuperación de todo este recinto fabril para el vecindario, al no verse cumplidos unos tiempos para transformar esta fábrica en equipamientos, en viviendas y en parques, se había acabado el tiempo y entonces fue el 11 de junio del 2011, se entra en este lugar y se empieza un proceso de recuperación comunitaria y social de muchos de los edificios, no de todos porque es inmenso, pero sí de algunas de las naves como esta, que es el bloque 11, a donde además de haber aulas para trabajo, hay un bar para hacer conciertos también y hay una biblioteca gestionada por los y las vecinas. Bueno, la explicación de cómo se define el programa, ¿no? Estos son todos dibujos que tienen que ver con cómo comunican a los futuros habitantes, ¿no? O sea, cada vivienda tiene que ceder un espacio a lo común, habrá 3 tipos de viviendas, 3 tamaños, en principio la pequeña de 40 metros para 2, de 50 o 60 para 3, y la grande 70 largos para 4 o 5, ¿no? Y en realidad las medidas, como esto es una vivienda pública, está dada por la normativa de vivienda pública, pero cada vivienda cede 10 metros de sus privados a lo público y con eso se construyen, ¿no? Para poder, por el máximo de edificabilidad que tiene la parcela, perdón, el lote, con esos 10 metros que cede cada vivienda, que dejan de ser privados para ser comunitarios, tienen todos los espacios comunitarios, ¿no? Que en realidad ganan más de lo que pierde cada uno. Aquí en este vídeo hay un recorrido que después nos pasaré, hay un recorrido por el edificio y una explicación de los propios autores, las plantas definitivas, a donde lo que se decide al final es el mastro está al revés de la sección que veíamos antes,
poner la máxima edificabilidad, a la máxima, perdón, el máximo volumen, sí, máximos metros cuadrados, dando la fachada sur, la mínima la fachada norte, levantar lo máximo que se pueda las viviendas, que son estos 2 pisos nada más, en la fachada norte. Aquí es la zona común, el salón como una sala múltiple, y aquí permite que entre el sol en invierno, por la incidencia, ¿no? Por la inclinación, y bueno, la decisión de este patio térmico, y hace que la mayoría de estos, o sea, todas estas viviendas que dan al sur no necesiten casi calefacción en absoluto en invierno, ¿no? Porque el sol entra muy bien ¿no? En invierno, y por los materiales ¿cómo se llama? Se almacena calor y funciona. Entonces, la estructura, la tipología es muy básica, son estas crujías iguales en donde 2 unidades, o sea, 1 y 2, con un núcleo húmedo al medio, es la vivienda S, con una tercera unidad es la M, y con una cuarta unidad sería la L. En realidad la L está puesta en esta esquina y en esta esquina. Esta es una M, esta es una L y esta es otra L que tiene menos fachada, ¿no? O menos fachada exterior porque tiene ventilación a través del patio interior. Además de este espacio común donde también está la lavandería, un espacio para fiestas, para reuniones, hay en el segundo piso 2 habitaciones para huéspedes, con un baño que en el momento de pandemia también sirvió para teletrabajar en el edificio, pero no desde la propia casa. Y esto es interesante porque, bueno, con una organización de utilización, hace que no necesites espacio extra en cada una de las casas, ¿no? Entonces esos 10 metros que tú has cedido ya rinde muchísimo más. En la planta baja, además del patio, donde se dejan ahora las bicicletas, hay esta sala común, que es una gran cocina y un espacio de usos variados. Comedor, pero no solo comedor. Una colega amiga que vive aquí, por ejemplo, defendió su tesis doctoral, como era online, desde aquí, con presencia de algunos amigos y amigas, ¿no? Tiene ese tipo de usos. Esto, bueno, estaba en obras, disculpen, pero es también una decisión importante que toma el equipo de proyectos, es en la planta baja dejar este paso, ¿no? Hacia el futuro parque, que estaría aquí. La calle que veíamos ahora en la foto estaría aquí enfrentada. Entonces lo que permite es una continuidad urbana de una calle que se chocaba contra esta pared para que pueda pasar y llegar al parque que está atrás. Este es el espacio de usos múltiples, comunes. Por ejemplo, ahora, como aprovechan todos, ellos están expuestos con este edificio en la Bienal de Venecia y utilizaron, como el espacio es ahí que no tiene divisiones, pues pusieron una cortina pesada, unas características determinadas que la usarán para cerrar este espacio, ¿no? Ya lo pensaron que lo que usaran, lo que gastaran con lo que se les paga para poder montar la Bienal, luego pudieran reutilizarlo aquí en la vivienda. Aquí por esta escalera se va a las 2 habitaciones de invitados, también se puede ir por la pasarela general, ¿no? Que es esta, la estructura de este patio con pasarelas, la fachada sur, bueno, ya con vida y con estas persianas clásicas, ¿no? de toda la vida que funcionan muy bien para verano e invierno. Y aquí vemos diferentes maneras de utilizar y amueblar. En este caso, esta esquina, ¿no? De una familia que podía tener una habitación doble aquí con una zona de escritorio y armario, una pequeña habitación de entrada y la zona común, una zona de juegos aquí y la zona de salón y comedor, la cocina, esta pequeña barra, o en este otro caso, una habitación doble, una zona de trabajo en la entrada y la zona social. Bueno, cada uno puede ir más o menos organizando los espacios que son más generosos de lo que suelen ser los tamaños. Yo creo que es unos 320 de crujía y 440, algo así. O sea, son un poquito más grandes que cualquier habitación, una habitación más estándar, y permite esto, llegar a dividir, eh, ya sea en la habitación y el exterior, o dar más usos a la habitación. Aquí vemos que todavía las paredes no estaban pintadas porque muy pocas cosas se podían hacer aquí con ayuda mutua, autoconstrucción, por las normativas. Unas eran pintar, pero bueno, esas cosas ahora ya está pintada, ¿no? Pero fueron quedando para terminar de manera colectiva. Una vez al mes o cada 6 semanas tienen un sábado de trabajo colectivo, y así también construyeron la cocina que está en la planta baja, ¿no? Que está en este lugar.
está el espacio común, donde hay sillones, juegos para niños, la escalera que va a las habitaciones de invitados, ya las pasarelas más habitadas, cada uno también a estos retranqueos que son las entradas a 2 apartamentos y de otro lado otros 2 que generan ahí también un espacio intermedio interesante. La lavandería, que la iban a cerrar, pero al final parece que no la van a cerrar, que ya les funciona abierta, que no pasa nada, que se puede estar lavando mientras están charlando o están los niños y las niñas jugando por aquí. Donde se tiende, que es arriba de las zonas que da al norte, a donde también se ha aprovechado para poner unos columpios para los niños, ¿no? Esta mezcla del cuidar y el cuidar múltiple, cuidar personas y cuidar la casa. Y un artículo que escribió Joana, que es una de las habitantes de aquí, sobre, bueno, el confinamiento y el confinamiento en comunidad, ¿no? Aunque teníamos prohibido ¿no? mezclarnos, salir de las viviendas, en este caso se saltaron la normativa, entendiendo que era toda una única casa, y eso les permitió también gestionar el día a día mucho mejor, esto que decíamos del cuidar y trabajar aquí si era posible, porque se turnaba quien cuidaba. Solamente había 2 unidades de convivencia que no funcionaron así porque había personas que trabajaban en el ámbito sanitario y preferían estar separadas por si acaso, ¿no? Pero al resto sí que les funcionó la comunidad, ¿no? Entonces también esa reflexión sobre el confinamiento, que igual no tiene que ser tan individual y podría ser más en colectivo y sería más fácil. Esperemos que no vuelva, pero bueno, es más fácil ¿cómo se llama? La conciliación y el combinar las tareas. Para cerrar, recordar ¿no? Hannah Arendt hablaba en la condición humana, la labor que dije antes, el trabajo y la acción o lo político, la vida política, agregamos la esfera propia y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que estas 4 esferas tengan igualdad de condiciones? ¿no? Y es repensar el lugar y las ofertas, las posibilidades de la esfera reproductiva y cómo se convierten en algo individual para hacer algo comunitario y responsabilidad, digamos, también colectiva. El cuidado de los menores, el cuidado de los adultos no es solo de la gente, de la familia consanguínea, ¿no? Es algo que nos debería implicar a todas las personas, ¿no? Los niños son nuestro futuro, pero de verdad, si no hay niños, no hay jubilaciones, por tanto, no importa que son míos o no, los niños, si lo veamos solo desde este aspecto tan materialista y monetarista, ¿no? Pero que es importante reconocer lo importante que es que los cuidados sean colectivos y comunitarios. Y dando un paso más, el colectivo Punsis lo que está pensando es llevar, bueno, estos edificios que hemos visto, son todos de nueva planta, son nuevos edificios, pero ¿qué pasa en la ciudad que ya está todo construido? No podemos tener la opción a vivir de una manera más comunitaria, más colectiva, y están trabajando en una cooperativa de segundo grado, es decir, bueno, podemos formar una cooperativa en la que entremos con nuestros pisos, o sin pisos, depende del grado, ¿no? Pero podrías entrar con un piso y es una cooperativa formada por pisos en diferentes edificios, y de ese conjunto de gente en cooperativa, pues empiezan a activar locales o pisos que estén vacíos para dar esos usos colectivos que tienes en nosotros, ¿no? O sea, ya sea un sitio para bicicletas, habitaciones para huéspedes, talleres de arreglar cosas, espacios de cuidado de niños, huertos, bueno, ¿no? Que si cada uno tiene que tener todo eso, es imposible, pero si entre un grupo grande podemos coordinarnos para tenerlo en un barrio en la proximidad, también estamos dando más actividad y más vida al barrio, y hacemos, bueno, otra vez, ¿no? Insistir en esta idea de colectivizar los cuidados, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponen algunas cosas que ya existen, que ya hay en la ciudad, como el sistema radar, ¿no? Banco de tiempo, pero también cadenas de ropa infantil, autobuses escolares a pie, ¿no? Digamos, puedes empezar a organizar la comunidad no solo desde el edificio, sino en un territorio más amplio de barrio, ¿no? Entonces, otra vez, romper el límite del interior-exterior, de lo privado y lo público. Hasta aquí, de momento, mi charla. Muchas gracias, Aida. Qué lindo, qué interesante lo de la borda que con todo, ¿no? Pero lo de la borda que contaste, como que te explayaste más en ese ejemplo, la verdad que tantos puntos que encontramos
interesantes para compartir con el trabajo justamente que estamos haciendo. El caso de Grafa es un caso Mm, de un barrio que, a ver, se genera en un momento histórico de la Argentina que tiene que ver con el desarrollo de los Fabril ujú, y con el trabajo pensado en los años 50, un trabajo muy distante a lo que estás contando en tu charla, donde sí había una idea de voy a trabajar, hombre, vuelvo, descanso, y un espacio más pensado para la comunidad de estas 34 barras, son 34 barras que conforman el barrio, que era como un espacio central de encuentro de niños y mujeres, supongo, y el fin de semana a lo mejor un poco más nutrido y más variado, pero con un concepto de comunidad que existe y hoy en día cuando fuimos a recorrerlo todavía se vive y lo manifiestan como un valor. Entonces, ujú, me parece que eso sí es importante a rescatar dentro de esta idea de, bueno, ¿qué se rescata de esta persistencia? Qué es nuevo? ¿Qué se transforma? mm, Entonces, me parecía que es como un eje importante y como transformación esto que vos decías, este concepto de una nueva cultura del hogar, ¿no? Esto de la nueva, de pensar el hogar al día de hoy y cómo eso va desde una crítica a lo que recorrimos, transitamos y visitamos de este barrio y las nuevas estrategias arquitectónicas que tienen que ver con todo esto. mm, Las relaciones, las redes que se prioriza, espacios que son totalmente inexistentes porque eran impensados, que son los espacios para nuevas movilidades, la bicicleta, por ejemplo, ujú, o las relaciones, nuevos espacios que para, no sé, adolescentes, niños, niñas, discapacidades, que no solo tiene que ver con sillas de ruedas, sino con un montón de cosas que tampoco estaban previstas. Entonces, ujú. cómo activar todas esas cosas, la verdad me pareció más que interesante. Gracias. Lo provisional o no, también cuando hablabas de, ¿no? de los usos, esto de que era una part hotel no provisional, también ese tipo de conceptos, ¿no? Porque cuando hay como una demanda desde nosotros, hablamos con los estudiantes, decimos, bueno, a ver, no es el final de carrera porque no existe la tesis de final de carrera, pero sí es Mm, tu trabajo final, donde la idea es pararte ante un jurado y decir, tener un concepto, digamos, no solo decir, bueno, a ver, hice una vivienda. Bueno, ¿qué pensaste para la vivienda que tiene que ver con todos tus 5 años de recorrido? Entonces, en esto de pararte conceptualmente, bueno, ¿cómo es esta nueva forma de habitar que te puedes imaginar y cuáles son tus herramientas para plantear estas estrategias que un poco vos contabas? Así que sí, y estos conceptos, ¿no? Como el, no sé, apart hotel, lo no provisional, centros de día, centros para mayores, centro para niños, las tareas que uno va recorriendo en nuestro caso, en el barrio, y entonces empezás a ver los cartelitos, costurera, ¿no? Ahí chiquitito, entonces se ve, ¿no? Cocina, empiezan, ujú, asoman medio tímidamente, algún tallercito también, entonces todo eso puede formar parte de repensar por ahí lo más carente que es dentro del espacio de Grafa, que es la planta baja y las terrazas, entonces ujú. estos nuevos vínculos ahí. Sí, sí, interesante suena el lugar. Y no, suena muy interesante, porque por otro lado es un barrio que ¿Dónde está muy está? bien. Esto está en Villa Pueyrredón, cerca de Constituyentes y General Paz. Ujú. Eh, Ah, es el que está sobre Constituyentes, ¿da? Es el que está Constituyentes. sobre Constituyentes, frente a ese gasómetro Ah, que ya no ah, vale. funciona, Mm. seguramente lo ubicás porque es Sí, sí, muy sí, ya sé cuál conocido, es. Sí, sí. con una escala también muy interesante, hay una Mm, escala muy interesante de planta baja y 3 plantas que lo hace muy amigable con la relación de esto que también decías, de lo público y privado y la búsqueda de mm. espacios intermedios, bueno, sí. Bueno, a ver, las preguntas que estaban Sí, a preparadas, ver o con las las nuevas. preguntas, yo no hablo más, si no, ¿quién se anima? Eh, Pregunto. Dale, Francisco. No, yo quiero hacer dos preguntas que un poco hablaste igual al final de la charla. Una es, ¿qué pasa con los edificios que ya están, digamos, construidos y que fueron concebidos por ahí desde otra perspectiva, o sea, sin una perspectiva de género? Si se pueden por ahí intervenir o también cómo se puede intervenir sin tirar abajo el edificio, sin que pierdan su identidad, porque por ahí tienen su historia.
Y la otra pregunta esta es, ¿qué pasa con la pandemia? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en un edificio, durante la pandemia nos prohibieron hasta incluso juntarnos entre los propios vecinos del edificio, no se pueden usar los espacios comunes. Entonces, ¿qué opinas acerca de eso? Vale. Emilio, ¿tú también querías decir algo? Sí, pero si querés comentar sobre lo que dice Francisco y Vale, después. vale. Eh, bueno, los ya construidos yo creo que hay como varias escalas para intervenir y yo creo que evidentemente porque tienen su historia hay que mantenerlos, pero también por una cuestión de equilibrios ambientales, si podemos reutilizar siempre es mejor que tirar y hacerlo nuevo, ¿no? Entonces estarían las estrategias ya clásicas casi que hacen la Catón Basal, ¿no? De mejorar y generar esos espacios exteriores que no sé si en este caso tienen balconadas o no. La accesibilidad también que habría como, bueno, pues que poner ascensores, que a veces la posibilidad de poner ascensor y generar al poner ascensor unas nuevas entradas a través de unos balcones, porque según cómo tengas las escaleras no puedes poner un ascensor, aquí eso se ha hecho mucho, ¿no? Que tienes el acceso antiguo por un lado en las barras y, claro, pero las escaleras ocupan todo el espacio que hay común, no hay manera de poner nada, ¿no? En el espacio común de la escalera. Entonces se suele colocar fuera y se hace un nuevo acceso, que en general debe coincidir con la cocina, entonces seguramente eso puede dar lugar también a otro cambio interior, ¿no? O ampliar o a reformar las cocinas con otra perspectiva, ¿no? No tanto del reducto allí escondido y pequeño, sino un espacio más para compartir, etcétera, ¿no? E incorporar también cuando se hagan estas cuestiones que no solemos incorporar, que tienen que ver con reciclaje interno, ¿no? O sea, dónde guardamos todas las cosas que tenemos que reciclar, o sea, el buen espacio es para todos los elementos que necesitamos en la casa y que a veces pueden ser los mismos elementos divisores o que eso, en general el espacio guardado es una gran carencia en las viviendas, ¿no? Entonces, creo que se puede intervenir tanto desde fuera como adentro, utilizando también, como comentaba Jesús, si hay oportunidades de plantas bajas. Claro, depende, si hay muchas plantas bajas libres, igual dices, igual no ponemos ascensor y hacemos como un canje y que la gente mayor viva abajo y tenga una posibilidad de tener su jardincito y viene gente más joven a vivir arriba. Bueno, pero claro, también la gente joven pueden tener, la gente más joven puede tener problemas también, no te rompes una pierna y es igual, ya no sales, ¿no? Eh, pero me parece que si las plantas bajas no están en uso es una gran oportunidad para generar esos espacios complementarios, ¿no? Que no tiene que estar todo en la casa, ¿no? Y que si hay elementos que salen de la casa, igual puedes tener una casa más amplia. Claro, respecto a lo que tú dices del confinamiento familiar, que sea que también lo vivimos, ¿no? En teoría tampoco se podía ni subir a las azoteas, aunque fuera sin juntarte con nadie. Hay historias que dicen que llegó la policía y de golpe apareció la policía y pues, bueno, cuentos urbanos, pero sí, todos salíamos, porque es que ya nos íbamos a estar más locos de lo que quedamos, ¿no? O de lo que estábamos. Pero yo creo que en caso que, pero que no, viniera una pandemia, hay que pensarlo diferente. No se puede encerrar a la gente en su casa, que evidentemente la movilidad ha hecho mucho a que se controle aquellos, insisto, que se han podido no mover y que tenían una casa, etcétera. Hay condiciones que no son universales, desgraciadamente. Pero pensar en unos confinamientos organizados en unos ciertos núcleos. De hecho, está el ejemplo de autoorganización en una de las favelas de Sao Paulo más grandes, que es Paraisópolis, que se organizaron, que evidentemente por casas no se podían organizar, no podían quedarse en casa, pero se organizaron por calles. Entonces, los de una calle no se movían de su calle y organizaron la sanidad. Bueno, fue una autoorganización de grupo. La cuestión es que de la burbuja, si tu familia es de 100, pues es de 100, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero yo creo que habría que pensarlo bueno, espero que no haya una próxima, que no tengamos que usar. Gracias. Sandra, quería hacer un comentario de lo que me quedé pensando mientras hablabas, de dos experiencias que lamentablemente son súper interesantes y fallidas. Una es Virrey del Pino de Curchan y Ferrari Ardoy, un edificio en Buenos Aires, Mm, que debes conocer la historia, que nació como una vida en comunidad y la planta baja tenía la cocina comunitaria y por un mm, carrito térmico se subía la comida. El edificio hoy no funciona así, la última vez que me acuerdo tenía un restaurante en planta baja, pero digamos, nació con ese pensamiento y
y es un edificio de Kurchan y Ferrer Ardoy, que es muy Sí, es muy interesante. bonito, sí. Y la otra, el otro pensamiento que recuerdo que conocí a los 18 años fue el kibutz, que tiene también esto de la vida en Mm, comunidad, donde en su idea primogenio, los niños, los hijos eran hijos del kibutz y todos estaban juntos y los padres, la cocina era una cocina colectiva, digamos, y tenía montones de estas cuestiones. Bueno, era una, sí, no sí, sé si sí. decir una utopía socialista, pero era un pensamiento socialista, Mm, digamos. Hoy ya no existe más tampoco. mm. Así que bueno, pensaba en eso y quería tu opinión sobre el tema de, acá estamos con Arquitectura 2 y Arquitectura 4, que también trabajan sobre vivienda colectiva, Arquitectura 2 en distintas geografías del país y con Ujú, el pensamiento sobre un porcentaje de los metros que tienen que dar para la vida comunitaria, digamos, o para el conjunto. Y en ujú, Arquitectura 4 planteamos un edificio de adultos mayores mm. con algunos lugares comunes, así que un poco apuntaba para ahí, para escuchar cuál es la experiencia que conoces, que vos debes conocer mejor que nosotros en España, porque sé que han habido muchos ejemplos o varios ejemplos del edificio de los adultos mayores, o en Europa también sé que hay ejemplos de edificios donde los jóvenes conviven con los adultos mayores y hay una especie de intercambio en los cuidados, donde los jóvenes reciben, no sé si la casa o no sé Mm. si qué reciben a cambio del cuidado de los mayores, pero bueno, me parecía interesante Sí, si tenés data sobre esos temas. sí, ahora después os pasaré lo que de Jesús, empezó por el final. Hace 2 años, ya no sé, con el tiempo, con esta pandemia, no sé cuáles son las cosas, pero antes de la pandemia, se hizo un congreso de vivienda organizado por el ayuntamiento y se explicaron algunos ejemplos de estos como ayuda mutua social, podemos decirle, que es este que estás diciendo de jóvenes que viven con mayores. Había otro ejemplo que explicó una arquitecta argentina que vivía en Holanda y ahora estaba aquí, también de unas especies de, sí, de viviendas colectivas con sitios compartidos para, yo creo que era gente mayor y jóvenes con alguna discapacidad, pero más funcional, mental, pero que podían estar solos, pero siempre con algún soporte. Bueno, era súper interesante. Evidentemente, yo creo que hay una cosa fundamental para todos estos conjuntos, que es la voluntad de ser parte de algo de eso, ¿no? Y después está que lleguen los políticos de turno, como los nazis cuando llegaron a Austria y pusieron las cocinas en los apartamentos, ¿no? Evidentemente, la vida colectiva a todos los sistemas políticos conocidos hasta ahora les asusta horrores, ¿no? Porque se genera otra vida, que no lo idealizo y que trae problemas, como en todo. O sea, si no una pareja tiene problemas, ¿cómo no va a haber problemas en un grupo más grande? Pero cuestión de aprender a dialogar, buscar profesionales que nos ayuden a consensuar, bueno, a trabajar juntos. Yo creo que es no tenerle miedo a ese conflicto y ver, pero siempre que sea como tu voluntad de vivir así, ¿no? Y entonces, en ese mismo eh, congreso, ese fórum de vivienda, explicaron un caso de Alicante, también de estos de gente joven que vive con gente mayor. Claro, todos estos programas requieren un gran apoyo social porque precisamente cuando se hace sin control no funciona. Aquí en Barcelona hubo en el año, no sé si 2000, 2004, se creó una normativa de uso de suelo o de tipo de vivienda, que son viviendas en suelo de equipamientos, vivienda equipamiento, que es sobre un suelo de equipamiento se pueden construir viviendas, pero son viviendas que serán siempre de alquiler. Y había dos programas, uno para gente mayor, porque como también hay muchísimos edificios en buenas condiciones o sin ascensores y personas mayores, especialmente muchas mujeres con muy baja renta, bueno, en pisos que no pueden pagar o por el mantenimiento mismo, aunque sean propietarias o porque hay escaleras y no pueden subir, etc. Pero bueno, para gente mayor, solos o parejas, que en ese caso entras, tienes que estar, digamos, tienes que valerte, ser válido, válida, y ahí te quedas hasta que lo decidas, hasta que te vayas al más allá. Y pagas un porcentaje, un 10% de tu renta, sea cual sea esta renta, que también me parece como muy justo como sistema. Y el otro programa que no fue tan fácil ni tan positivo
era pensando en la emancipación juvenil, eran para jóvenes, primera vivienda, un alquiler por 5 años, en donde empezabas pagando muy poquito y se iba subiendo la renta hasta una renta de mercado. Pero claro, ni la evolución económica permitió que esos jóvenes luego pudieran emanciparse de una vuelta. Los jóvenes exigían, nunca nada les gustaba. Son edificios que son lindísimos, son 40, 42 metros cuadrados, pero hay proyectos maravillosos. Así como la gente mayor está feliz, los jóvenes están siempre quejándose. Entonces el ayuntamiento dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Los jóvenes os espabiláis. Pero uno de los ejemplos de estos mezclaron. Son 3 tiras, 3 barras en la Plaza Sardá, 3 barras con una barra común, ¿no? Y mezclaron y funcionó fatal. Porque, claro, los tiempos de unos y otros no son los mismos. Entonces, a las 4 de la mañana llega uno de fiesta, pero a las 6 de la mañana se levanta el otro y pone la radio. Entonces, imposible. O sea, problemas de convivencia muy fuertes. Cuando podían haber organizado barras de unos y otros y que tuvieran esos espacios de cruce en el espacio común y sí funcionara eso que se buscaba, que era yo te ayudo en esto, tú me ayudas en esto, ¿no? Cada uno tiene algo que dar al otro. Y entonces el Alicante funciona, que es una especie de ayuda social para los jóvenes. Entonces adquieren un compromiso, ahí creo que una persona joven cada 3 o 4 mayores, un compromiso de relación social, no es que tengan que hacerles nada a esa gente mayor, pero sí de saludarlos, de preguntar cómo están, de necesitan algo. Bueno, ese es su compromiso, ¿no? Entonces, y funciona muy bien, parece, porque después de eso va más allá, ¿no? Se restablece una relación bonita. Entonces, después buscaré el link y los paso porque está filmado y ahí veréis los ejemplos, está bueno. Pero, Zaida, todo es política pública. Sí. Bueno, no, de estos, de pisos con servicios para gente mayor privados hay también, son caros, son muy caros. Eh, Después hay otro ejemplo que se llama, creo que es Residencial Santa Clara, que está en Málaga, creo yo que es Málaga, que fueron 7 mujeres solas, mayores, que deciden cómo organizarse y montar esto. Es una especie, no es una residencia porque cada una tiene su piso y que tiene zonas comunes y eso fue creado por ellas mismas, pero en realidad hay más pisos. Y luego hay otro privado, una especie de cohousing, yo creo que sí, que en Madrid, yo creo que se llama Jubilares, la Asociación Jubilares, que es privado, se tuvieron que ir lejos de la ciudad, eh, es una estructura en peine, con zonas verdes y abiertas. Bueno, parece que funciona muy bien, tiene muchas actividades, pero claro, supongo también para una renta alta. Pero está bueno, que en realidad, aunque tengas renta alta, en realidad digamos, eso es mucho mejor que una residencia, ¿no? Donde estás hospitalizado y tal, que además son carísimas. Hace también más asequible el tratamiento individualizado, porque aunque no son medicalizadas, pero hay servicios de apoyo, alguna enfermería, y tienes las zonas comunes con actividades, ¿no? Entonces mantienes tu independencia en tu casa y puede venir gente a tu casa, es tu casa, pero si quieres actividades colectivas las haces, ¿no? Entonces es el mismo modelo que el público. Lo que pasa es que en el privado, claro, tienes que pagar todo a precio de mercado y no todo el mundo puede. Pero yo creo bueno, que hay que ir pensando en ello. Gracias. Y después, por ejemplo, esto que decías de Rey del Pino, hay un ejemplo en Suecia, era Suecia también un poco más, porque ¿de qué año es ese edificio? El de Kurchan Cuarenta Radiador. y Vale, no, entonces, 40 y algo debe ser. vale, sí. Como hay un proyecto creo que es Suecia, ahora, como en los años 70, de un gran edificio, así muy grande, con muchos servicios, y que hubo un momento que intentaron privatizarlo, convertirlo como un hotel y cobrar, bueno, y se montó una buena revolución y al final lograron recuperarlo y bueno, y hoy es más un sistema cohousing, ¿no? Claro, yo no sé, habrá que ver ahí en la historia de este, que sería interesante saber cuáles fueron los factores, ¿no? También cómo era el tipo de la propiedad, claro, si al final, hasta cuánto funcionó aquella idea, si funcionó alguna vez.
o si era muy una imposición de los arquitectos. Al edificio Eucaliptos, vale. En plataforma arquitectura. Claro, porque la historia, no, como, o sea, porque al final la cuestión de la gestión, las organizaciones, todo eso de si es propietario, si es alquiler, si es sesión de uso, todo eso va abonando a que el sistema funcione más o menos. También en el barrio que está, pues igual también no le ayudo a continuar. Escuchemos, Jesús, que ya dijiste que había preguntas. Sí, a ver. Sí, quiero, sí. Démosle lugar a eso. Yo sé ¿Cómo que hay, yo andás? las vi, yo las vi. Sí, yo pregunto. Dale, Ray. Vale. Primero, gracias por tu tiempo y tus palabras. Y yo vi una charla tuya en YouTube donde me surgió esta pregunta que vos hablabas sobre la seguridad en relación con la violencia de género en el exterior, brindando iluminación, senderos visibles, y yo te quería preguntar cómo se puede volcar eso a los espacios interiores, tanto de una vivienda como de un conjunto de viviendas. Cómo mediante la arquitectura poder brindarle una seguridad al usuario. Sí. En general, gracias, Ray, tiene que ver mucho con con la claridad del espacio y la visibilidad de los lugares, ¿no? Que no haya espacios como ciegos. Hay un proyecto lindo de vivienda, que también en alguna charla lo habré explicado, que es el Frauenbergstadt, o el segundo nombre es Margaret Chutelichowski-Hoff, de Franziska Ullmann, que es el primero que se hace de esta línea que explicaba yo aquí con la Asociación Rosa, que a ella le piden que haga un proyecto pensado por y para mujeres, ¿no? Y entonces es un proyecto que, por ejemplo, los espacios públicos interiores del proyecto están pensados en diferentes edades, hay siempre como miradas, no hay las zonas de día y de noche todas para el mismo lado, sino que siempre hay mirada activa sobre los espacios. Hay las zonas de guardado, por ejemplo, de bicicletas, no hay una puerta ciega, sino una puerta de cristal. Evitar, ¿no?, que tengas espacios así como trampas. O sea, evidentemente la seguridad total no te la va a garantizar en los edificios, pero ayuda, ¿no? Las pasarelas, también la visibilidad de los parkings, ¿no?, que están como medio nivel y tienen unas ventanas que desde las zonas comunes también puedes ver, vas a entrar luz natural a los parkings. ¿Qué más tienen allí? Bueno, ahí hay como estas cuestiones de seguridad, ¿no? Y con respecto a dentro de la vivienda, más espacios abiertos, no tantos ambientes. La verdad que no lo, pues, no he puesto con esa clave en interior de vivienda, pero entiendo que si no hay ese reglamentos, ¿no?, de los trabajos llamados domésticos a un espacio como escondido, ayuda a visibilizar las situaciones, ¿no? Creo que igual que la violencia en ese caso es más compleja que Sí. situaciones, siempre es más compleja. Pero creo que sí que es cierto que si los trabajos no estén escondidos y sean espacios como que ya como despreciados, ayudará a generar una situación de menor violencia, siempre con muchas comillas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal, Hola, Selena? hola Julio. Voy a leer la pregunta que tenía reservada, que igual en parte me parece que se contestó con tu charla, y es: ¿de qué manera pensás que se puede enseñar o promover hoy en día las nuevas formas de vivir, más relacionadas, bueno, con las necesidades sociales y económicas actuales, sin caer en una nueva manera de bajar línea, principalmente para las generaciones más adultas que tal vez se identifican con maneras de vivir más tradicionales? Digo en parte que, bueno, si te surge ampliarla, buenísimo, pero digo en parte que se contestó porque Sí. cada proyecto que compartiste mostraba una manera de abordar el proyecto, valga la redundancia, de una manera muy cooperativa, muy en contacto con los futuros usuarios, muy de Sí, red. creo que estaba un poco lo que comentaba también antes, ¿no? Siempre que sea voluntaria cualquiera de estas asociaciones, o irse a vivir a cualquiera de estos pisos, pero también trabajar, ¿no?, con
en la medida que se pueda, no siempre se pueda, ¿no? Pero con los grupos, especialmente con gente mayor, si va a ser para un, no sé, por ejemplo, hay una oportunidad de hacer en un barrio, entonces podría decir, bueno, a alguien, a un 20% de la gente mayor de este barrio le tocará, o a un 5%, pues podemos buscar grupos de trabajo y voluntarios que quieran como aportar sus ideas y entender qué tiene positivo o cómo se podría mejorar una propuesta de ese tipo para esas edades, ¿no? Yo creo que hay, yo creo por un lado porque hay mucho miedo de la idea de residencia, ¿no? Como depósito de personas, pero cuando hablamos de estos apartamentos con servicios no es eso, sino es tener una vida un poco más, más ligera, ¿no? En un momento acompañado, que también la soledad es uno de los gravísimos problemas de la vejez, ¿no? Y una soledad no deseada. Y en este caso podría no tenerlo, pero sí cuesta. Yo le planteaba a mi madre, le digo, oye, ¿por qué tú con 2 amigas no compráis una cosa más grande? Entonces, no, ¿qué dices? Le digo, bueno, vale, no puedo, desde aquí no puedo discutir. Pero sí es algo, bueno, ahí eso, dejar la casa, pero yo creo que si entiendes las ventajas que puedes tener, ¿no? Vivir en el recuerdo también puede ser muy doloroso, o sea que también está bien, ¿no? Esperanzas de nuevos tiempos, pero hay que trabajarlo, o sea, no lo puedes cambiar así de golpe. Gracias. Gracias. Y puedo agregar una segunda que me surgió más a lo largo de la charla. Bueno, esa es mi hija de fondo. Hablando de esto, de esos lugares de aislación, aislamiento. No, me parece que esto de las ciudades para hombres, o sea, en parte igual es una interpretación mía, que creo que lo veo, o sea, que es así, que es muy acertado y también lo identifico, y en parte ciudades para hombres en el sentido del concepto cristalizado de hombres del pasado, ciudades que se fueron replicando de una manera muy seriada, por así decirlo. Pero para hombres que hay hombres hoy en día, independientemente de la generación, digo, pero que no se identifican con esa manera. Y por otro lado, creo que no hay como colectivos de hombres que quieran desmarcarse. Desde colectivos feministas visualizan esos grupos de personas de género masculino, entre comillas, que se quieren desmarcar para bien. Sí. Bueno, evidentemente el cambio entre todos y todas, o sea, no es una mejora de vida y de relaciones que nos implica a todos y a todas y que ganamos todos y todos, ¿no? Eso es una. La segunda, evidentemente, no existe el colectivo hombres como no existe el colectivo mujer. Somos universos inmensos. Lo que sí hay es esa asignación de roles y tareas y privilegios que tienen que ver con el haber nacido en un sexo, pero después también está la interseccionalidad, ¿no? La clase, la cultura, la piel, ¿no? O sea, bueno, se van sumando capas interseccionales que te van situando en un sitio más de privilegio o de menos privilegio. Pero cuando se habla que la ciudad está hecha para los hombres, es evidentemente un hombre muy acotado, que tiene la vida resuelta, que tiene todas las capacidades, que tiene una edad media y que si le pones en el modulor es el mayor ejemplo de que ni existe. O sea, el modulor mide 1,83 m. A día de hoy, solamente creo que Holanda y Bélgica tienen la media de estatura de los hombres es 1,83 m. O sea, ni siquiera existe por tamaño, o sea, es así, o sea, no, pero como concepción es que se pone ¿no? Se privilegia aquellas tareas que han sido asignadas al hombre, que en realidad tiene que ver con la tarea de producción, el mercado, el negocio, el capitalismo al final. Entonces eso respondería a una parte de la pregunta, me parece. Y la otra, hay grupos de hombres que se llaman nuevas masculinidades, hay varios, yo que tengo un doctorando que tiene una doble vida, por un lado es una tesis de una cosa, pero escribe sobre nuevas masculinidades, mucho más interesante que la tesis, que no sé por qué no la he hecho de eso la tesis.
que se llama Lío Delgado y está que es argentino, es de Rosario, pero vive aquí. Está en Instagram y cuelga reflexiones súper interesantes. Digo, para empezar a mirar eso. Después hay otro, que lo conozco de aquí, pero seguramente hay tíos en Argentina también en esas líneas, ¿no? Hay otro que se llama Octavio Salazar, que además es muy feminista, pero también escribe sobre se llama como nuevas masculinidades, como repensarse. Evidentemente, así como las mujeres feministas requerimos una deconstrucción de todo lo aprendido y asumirnos que muchas veces somos incoherentes, evidentemente, también los hombres tienen que hacerlo, pero es un camino que tienen que hacer los hombres, que evidentemente es súper bien, por mi parte y por muchas mujeres, súper bienvenido, ¿no? Los colegas, los compañeros del cambio, pero que hay una reflexión que tiene que ver con cosas muy propias y que parte, como las mujeres hicieron en su momento y seguimos haciendo, como grupos de pensamiento, reflexión, de introspección, de cuerpos, no sé. Y de esos grupos aquí en España hay algunos grupos de hombres. Seguro que habrá en Buenos Aires y si no es cuestión que los empecéis a crear. Gracias. De nada, a ver si encuentro el Instagram de Lío mientras me pensáis otra pregunta. Paso yo con la otra pregunta. Sí, Patricia, adelante. ¿Qué tal? Me gustó mucho tu charla y la verdad me hizo pensar mucho. Incluso la pregunta que yo tenía era, ¿cuál es el factor común del habitar del siglo XXI? Working, o sea, ¿Te estamos perdiendo o la pierdo yo sola? No, la estamos perdiendo. Bueno, a ver si recupera. Os pongo aquí el nombre de... pero más con ese cuidado colectivo o si quieres... Te perdimos toda la... Perdimos la Ay, primera perdón. parte, ¿eh? Sí. Ay, perdón. No, La pregunta era, ¿cuál es el factor común del habitar del siglo XXI? Pero creo que ya lo respondiste, o no sé, porque el tema del cuidado colectivo es algo nuevo para mí, no lo había escuchado. Entonces esa nueva cultura del hogar, no sé si tendrá que ver con el nuevo habitar del siglo XXI, o si quieres explicarlo. A mí me gustó, o sea, yo lo entendí, pero si quieres... No, yo creo que ese habitar del siglo XXI es repensar el habitar desde lo cotidiano y los cuidados, y entonces significará rediseñar, repensar los espacios, y luego como un segundo paso para mí es pensar que los trabajos de cuidados, o no sé si todos, algunos, tienen que ser colectivos, pero no pueden ser impositivamente colectivos, ¿no? Pero yo creo que si estos empiezan a revelar y a explicar y empezamos a ver cómo, por ejemplo, si tienes niños o niñas, pues al final tú crees que los crías tú solo, pero al final cuántas veces acudes a madres, tías, amigas que te busquen de la escuela. O sea, al final hay unos cuidados colectivos informales y depende también del grupo social. Si eres de unos grupos sociales más carentes, todavía más importante es lo colectivo, porque aún el tiempo y los recursos son mucho más escasos, evidentemente. Pero creo que el primer punto importante es como decir, bueno, ¿para qué es la casa? ¿Para quiénes son las casas? ¿Qué hacemos cuando vivimos? ¿No? Hacerse las preguntas súper tontas, que una casa no es una ecuación de 2 habitaciones, más un baño, más más un salón, más una cocina, y son metros que suman tanto. No, o sea, creo que primero hay que deconstruir esa inmediatez en la respuesta a qué es una vivienda, y después decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Y quién las hace? ¿Cómo hacemos para incluir? Por ejemplo, en la unidad de habitación, la cocina de los apartamentos que diseña Charlotte Perriand, para mí es un claro ejemplo de cómo entiendes diferente las tareas, ¿no? Entonces, es una cocina muy, muy pequeñita, muy, muy pequeñita, es unipersonal, eso puede ser la crítica, pero es unipersonal en el medio de un contexto colectivo. Y está diseñado de tal manera que cuando tú estás trabajando allí, por la altura que tiene el mueble, estás viendo el salón, si hay gente puedes estar charlando, si están los niños, las niñas puedes estar cuidando, y luego cuando te sientas en la mesa, el mueble tiene una puerta que se cierra la parte como inferior, ¿no? Y dejas de ver la cocina. Entonces la cocina desaparece de tu vista y entonces puedes también relajarte en el salón. Son esos pequeños detalles que yo creo que marcan mucho la diferencia de cuando estás diseñando, pensando en realidad en cómo siente quien está trabajando y qué necesidades hay cuando está trabajando en la cocina, que a la vez tiene que cuidar,
pero por ahí lo adecuado no es que estén los niños y las niñas jugando delante de tu sartén, sino está bueno que estén jugando en otro lado y que tú les puedas mirar, ¿no? Y después las siguientes preguntas: ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo tienen que hacer las mujeres? ¿Lo tiene que hacer individual? ¿No? Pero creo que primero es volver a revelar lo más básico de qué hacemos en una vivienda, ¿no? Lo que decía antes de los guardados. ¿Dónde se guarda, no sé, la lavandina y dónde se guarda el aceite? Muchas veces en el mismo sitio. Horror. ¿Dónde se guardan las escobas? ¿Dónde se guardan las mantas? ¿Dónde se guarda la maleta? ¿Dónde se guardan los bañadores, las mallas, ¿no? Los trajes de baño? Y dónde se guardan tantas cosas, y eso por ahí a veces no es más metros, sino cómo los diseñamos, ¿no? Os pasaré, creo que no te he pasado, ¿no, Jesús? Un libro también, no sé si lo tenéis, igual si lo tenéis, porque corre por ahí, que es herramientas para evitar el presente, que hay varias reflexiones en este aspecto y que creo que os puede servir para todos los cursos, en un PDF. Ahora, más tarde Bueno, te lo paso. buenísimo, buenísimo, gracias. Lo que tendríamos que ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta más. Una última pregunta, a ver. Gracias. A ti. Gracias, Patricia. ¿Quién hace la última pregunta? Sí, a ver, Ale, Vicky. Son los que veo, no es que los estoy apurando. No, la mía la verdad es que está súper respondida porque tenía que ver más o menos con todo lo que estuviste hablando. Así que no tenía idea que que iba a ser tan concisa la respuesta. Pero me súper interesó la charla, así que agradecerte. Me alegro, gracias. Bueno, si no hay más, alguna más puede haber, no sé por qué, me quedo con ganas de una más. Florencia, Cotones, raro que no hayas preguntado algo, podés preguntar. Pobre, qué impresión. Y sí, la conozco. Soy boca floja, parece. A mí me pareció muy interesante todo esto que hablaste de los espacios intermedios y cómo se habla y cómo se puede pensar o repensar el habitar, ¿no? Que no necesariamente tiene que haber una cocina o... Me pareció muy interesante como los espacios compartidos y que hoy quizás están un poco perdidos porque uno lo piensa más como el espacio privado y valora más quizás su casa, su lugar, y la pandemia nos abrió como un abanico de posibilidades que en realidad son súper necesarias para nuestra vida, ¿no? Como esto de la parte social que se empezó a perder un montón. eh, Así que me parece muy bueno como poder preguntarse sobre eso y evaluarlo, ¿no? Sí, me alegro. No, como que creo también como el proyecto este de Flores Prats, ¿no? Que es una vivienda que no es, que no es pues, un conjunto, cientos de 10 viviendas, pero que generan la posibilidad que te crucen, ¿no? Entonces, a veces en ese mínimo, enfrente hay otro proyecto de Josep Ginás que hace todo lo contrario, ¿no? Que todos los pisos entran desde la calle, su escalera, su ascensor, y en este caso ni siquiera del parking puedes entrar. Creo que del parking también tienes que salir en la planta baja, hay un solo ascensor, y el proyecto te obliga a que te cruces con los vecinos. Claro. Me parece que es, bueno, al menos empezar por ahí, que es muy diferente lo que eso dará a lo que da el proyecto de enfrente, que además los patios están privatizados, dan, no sé, todas las cosas de día a un lado, bueno, como súper clásico y no genera ninguna interacción entre los habitantes. Sí, ya el hecho del balconeo o el manejo de la escala que eso puede llegar a tener, como poder tener una proximidad a ese patio, poder hablarse desde ahí, como esas distancias, me parece que... Y que así funciona, de hecho hicieron alguna prueba y se hablan los vecinos, las vecinas. Sí, bueno, ellos hicieron ese estudio de ir a preguntarles, que son muy de ir y volver a la obra todo el tiempo, e hicieron ese estudio de ir a preguntarle a los vecinos cómo vivían el lugar, y está bueno, creo que tienen como todo un video armado. Sí, eso lo hicimos en el máster, como ejercicio de máster, que era una evaluación de post-ocupación. Los estudiantes del máster estuvieron allí una semana y filmaron y hablaron. Bueno. Aida, una pregunta, ¿el máster no lo estás haciendo en este momento?
No. Se acabó Bueno. en el 2014-15. Ok. Ok. De momento no. Bueno, Nadie sabe que el futuro que depara, pero de momento no. totalmente, ¿no? Está No, muy sobre todo bien. porque hay una confusión de nomenclaturas y este era un máster que no tenía la voluntad de ser doctorado y entonces no recibe apoyos de becas, entonces también es un máster que también es lo que aquí se llaman privados, aunque esté en una escuela pública, se autofinancia, entonces eso nos permitía tener un plantel de profesores que no sea solo de la escuela, que si no solo ciencia de la escuela, pero entonces limitaba evidentemente que no puede hacer, no era tanto más caro que el otro, pero curiosamente nosotros teníamos como un máster competencia en Madrid, muy diferente en el enfoque, pero de vivienda también, y costaba el doble. O sea, nuestro costaba 7.000 euros 2 años y aquel cuesta 14.000, y eso no tiene problema. Es el mundo muy loco, ¿no? Pero el perfil era impresionante cómo seleccionaba el perfil, ¿no? El precio de quien venía, los intereses, no tanto, evidentemente también el background, o sea, la base económica, pero también los intereses de los estudiantes también es muy diferente. Bueno, Yo ahí pegué el último libro de Zaida, pero Herramientas para evitar el presente, lo nombramos mucho en las teóricas nosotros y está en la facultad. Cuando íbamos presencial estaba el libro y nosotros en Arquitectura 2 también lo usábamos mucho. No, ahora os paso el PDF, si le tengo el PDF, después le paso a Jesús el PDF, así lo podéis usar. Este lo tengo, el que subió Emilio lo tengo. Ahí me lo puso, firmó. vale, ahí alguien lo tiene. Sí, está genial. Gracias, Mauro. Nosotros te seguimos todo. Muy bien, me alegro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Zaida, Vale, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Saludos desde acá. Gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Gracias.